Seguimos conversando con Andrés Portes, que es ingeniero, tenemos que decirlo, ingeniero eléctrico. Industrial, y se ha involucrado en estos asuntos de la cultura de hace muchísimos años. Y bueno, ahí está aportando en los dos lugares, así que con él hablaremos después sobre educación y tecnología, que es un tema que también él maneja, él domina. Pero ahora estamos hablando de cultura. Hay una articulación, Andrés, antes de que empecemos a hablar del Festival de Sainaguá, se nos quedó esto en el tapete. También hay una articulación con las autoridades a nivel nacional, con cultura, con turismo, con educación. ¿Se articula la red local con estas instituciones nacionales? Sí, hay una relación directa con el Ministerio de Cultura, que dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para también confirmar la buena participación que ha tenido el Ministerio de Cultura en el apoyo del Festival de Atabales de Sainaguá. Agradecemos de manera muy sincera a Rafael Antigua, que en una ocasión también ha sabido reconocer al festival otorgándole el Premio Nacional de la Cultura en el género folclore. Bien, Andrés, ahora sí, Sainaguá y el Festival de Atabales de Sainaguá, que acaba de celebrarse el fin de semana pasado, ¿no? En Sainaguá, la última edición, la más reciente, mejor dicho, sí, del Festival de Atabales de Sainaguá. ¿Qué es el Festival de Atabales de Sainaguá? Creo que tenemos pistas de apoyo, además, correcto, para que las veamos. Sí. Explícanos qué es el Festival de Atabales de Sainaguá. El Festival de Atabales de Sainaguá es la respuesta contundente que nosotros pudimos localizar por allá, por 1975, en aquellos momentos de los famosos 12 años del doctor Balaguer, donde había una persecución política de gran trascendencia, sobre todo en la parte juvenil del país. Y dicho sea de paso, ahí jugó un papel fundamental la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En aquel momento también teníamos la amenaza de la penetración cultural con el rock and roll, ¿verdad? Con el tui, como le decíamos, y de la boite o la boa, que en aquel momento era el nombre que recibían. Cuando la boate era entonces lo que hoy sería la discoteca, las ¿no? discotecas. Era lo mismo. Sí, que para aquel momento una muchacha que iba a la boa era prácticamente prostituta, ¿no? Porque sí, no tenían buen nombre. No tenían buen nombre, sí, porque se consideraban lugares muy oscuros, ¿verdad? Aptos para cualquier cosa. Y no era la costumbre del país manejarse con este tipo de centros de diversión. Era una experiencia nueva también. Era una experiencia en ese nueva. momento. Correcto. Pero entonces el Festival de Atabales de Sainaguá nace en un contexto de represión de política, ¿no? Claro. En 1975, claro. Y es una respuesta cultural a esta situación. Correcto, ¿no? Porque en la Fundación Sol Naciente, que en ese momento era el Club Sol Naciente, es el fruto de aquel movimiento clubístico a nivel nacional, como una manera de protesta contra el régimen de la época. Eran los clubes los que a través del teatro, a través de la poesía coreada, a través de la música y la danza, llevábamos el mensaje de protesta, ¿verdad?, al estilo de aquella sociedad filantrópica llamada La Trinitaria, fundada por nuestro patriota Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Que no era de protesta nada más, sino de reclamo y de reconocimiento de los derechos. De los derechos fundamentales. Ciudadanos. Derecho al desarrollo, a la creación, a la reunión para la producción y para la creación, ¿no? Correcto. Entonces nosotros como Club Sol Naciente en aquel momento, en vez de hacer protestas armadas, que eran y protestas callejeras de los estudiantes en aquel momento, decidimos protestar de manera pacífica a través del arte. Y entonces era la única organización a nivel nacional en aquel momento que cumplía con los 4 requisitos de un club cultural: deporte, recreación, educación y entretenimiento. Muy bien. Era algo impresionante y basamos nuestro sistema directivo, como le llamamos, en 29 dirigentes que eran jefes de las comisiones, y cada comisión de esas tenía un jefe, ¿verdad?, que dirigía a 4 o 5 personas más, y tenía la presidencia, la secretaría general, la comisión de educación, la comisión de propaganda, la comisión de deporte, la comisión de trabajo. ¿Y ese club tenía una representación municipal? Bueno, eso nació precisamente en mi campo, Sainaguá, ¿verdad? Y conseguimos en aquel momento que la ODC
nos hicieron una donación a través del presidente Balaguer, por cierto, y construimos un local que lo hicimos nosotros mismos. O sea, ese local, que es importante de este dato, se hizo con 3,000 pesos que nos donó la ODC, a título de préstamo en aquella ocasión, y que después no podíamos pagar, y le solicitamos la exoneración del pago al doctor Balaguer, que en aquel momento también gentilmente nos la concedió. Bueno, pues no te puedes quejar. Exacto. Entonces, una pregunta, Andrés. Entonces, ¿cómo se organiza el festival? ¿Cómo decide el Club Sol Naciente organizar este festival? Me dijiste que Fradique Lizardo y que Dagoberto Tejeda, alguno de ellos tuvo algo que ver en la organización del Festival de Atabales. Correcto, así es. O sea, Fradique Lizardo era en aquel momento una persona de una gran incidencia en lo que era la investigación folclórica dominicana. Y no voy a hablar de Fradique porque no es el caso, pero sí fue un protagonista importante de nuestra gestión cultural, al igual que Dagoberto Tejeda. Entonces, nosotros buscando una respuesta a lo que era la penetración cultural de la época, al rock and roll y al tui, ¿verdad? Decíamos, bueno, pero nos van a llevar al merengue, nos van a llevar nuestra forma de ser. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿Verdad? Entonces, fue una pregunta que nosotros le hicimos al sociólogo Dagoberto Tejeda, que en aquel momento hacíamos muchas conferencias importantes a nivel de la comunidad, y uno de esos charlistas era Dagoberto Tejeda, porque había muchos estudiantes de Sainagüe en la universidad y ya conocían a Dagoberto Tejeda en esos quehaceres. Entonces, bueno, pues invitamos a Dagoberto, que era también un investigador folclórico importante y todavía lo es, y le dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para poder hacer una actividad que le guste a los jóvenes, que le guste a los mayores, que le guste a todo el mundo? Y Dagoberto nos dijo, bueno, si ustedes quieren juntar muchas personas aquí, entonces tienen que hacer algo que les guste precisamente a esa gente. Y la pregunta inmediata fue, ¿cómo qué? Digo, bueno, hagan una velación y ustedes van a ver. Ah, pues está bien. Una velación. Exactamente. ¿Qué es una velación? Una velación no es más que una fiesta, una gran fiesta que se hace sobre todo en el campo para dar gracias a una promesa, para agradecer, ¿verdad?, el haber conseguido una petición que usted ha hecho a un santo que no es más que el intermediario entre la persona y la divina persona que es Dios. Que es Dios. Porque nadie puede llegar al Padre sin la presencia del Hijo. Ya, entonces, una eso mediación. Tiene que haber una mediación. Y, de acuerdo y a la velación entonces es la celebración de esa mediación, o celebrar la cosecha, que se dio buena, la cosecha de arroz, la cosecha de plátano, de maíz, y entonces se hace lo que se llamaba un convite y al mismo tiempo se hacía una velación para celebrar eso. Y el campesino pues disfrutaba de eso. Pues nosotros teníamos en lo que hoy es todo el local de la fundación, la iglesia de la Mercedes, que la teníamos al lado. Y entonces hicimos la primera velación por allá, por 1975, ¿verdad? Y eso fue una cosa extraordinaria. Y se ha seguido realizando anualmente desde entonces. Desde entonces. Estamos hablando de 35 años. De 35 años. Es decir, estamos hablando de una institución ya establecida con todas las credenciales del mundo. Claro, ahora estamos frente. Institución madura. Exacto, estamos frente a una actividad que es la única en su clase en República Dominicana y que es un referente en Latinoamérica también como actividad folclórica. Es el festival más importante que se celebra desde el punto de vista folclórico en el país. Sí. Explícanos un poco cómo se organiza el festival. Hay unas vistas, un material audiovisual, ¿no?, que Andrés nos ha traído y que yo quisiera que nuestro director le dé paso, porque en la medida que estamos hablando, pues que se pueda ver un poco cuál es la naturaleza del Festival de Atabales, si están listas las imágenes, ¿no? Correcto. Bueno, de todas maneras, ¿cuál es la estructura del Festival de Atabales? Bueno, la estructura del Festival de Atabales es auspiciado por la Fundación Sol Naciente, que es la rectora del evento, y tiene un comité organizador totalmente dependiente de lo que es la fundación. Esa estructura organizativa
¿verdad? Nos las hemos dado nosotros como una manera de que la fundación como tal pueda hacer sus actividades propias y que el Festival de Atabales de manera autónoma, pero aún perteneciendo a lo que era la organización, pueda también realizar sus actividades para dar al traste todo el último fin de semana de los noviembre de cada año, ¿verdad? Es el último fin de semana de noviembre. De noviembre. Que se realiza siempre. Usted lo puede anotar en su agenda. Último fin de semana de noviembre. ¿Por qué se escogió el último fin de semana de noviembre? ¿Hay alguna razón particular? Sí, porque antes el festival se celebraba en julio. Y entonces el primer festival se celebró en julio. Y resultaba que eran las fiestas patronales de San Cristóbal. Entonces coincidían con las fiestas patronales. ¿Ve? Después lo movimos en una ocasión a septiembre y era la época de mayor lluvia en la zona. Pluviometría. La mayor pluviometría de la zona. Y entonces teníamos problemas por el agua. Entonces, noviembre resultó ser una fecha sola, donde no había incidencia, que ahora cada 2 años lo compartimos con el Carnaval de la Semana Mirabal. Muy bien. Y asisten personas, yo veo, de casi todo el país. Hay representaciones ahora en el Festival de Atabales de Sainaguá. Claro, porque ya el festival es el Festival Nacional de Atabales, hace varios años. Y que ya no es un festival local nada más, sino que ya convoca nacional. Es una convocatoria nacional, ¿verdad?, de todas las agrupaciones folclóricas, como una muestra clara de que los atabales se tocan en toda la geografía nacional. Que no es un asunto, como dicen, no, que en el Cibao nada más se toca el acordeón, no, falso. Los atabales se tocan en toda la geografía nacional, como también se tocan en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en toda Latinoamérica hubo la presencia de África, que lo trajo en aquel momento los españoles, ¿verdad? Y que ellos no podían dejar su cultura en África. Claro. Tenía que cargar con ellos, ¿me entiendes? Y entonces hay una parte muy bonita que tiene que ver con el sincretismo religioso y cómo los africanos, por el problema de la Edad Media en aquel momento, que los negros no tenían derecho a entrar a las iglesias, tuvieron, aún siendo cristianos y creyentes de Dios, tuvieron que darles nombres similares a los santos para poder adorarlo como lo hacían los cristianos blancos. ¿El festival fue un éxito? Claro, un éxito rotundo nuevamente. Sí. En esta ocasión el festival superó las versiones anteriores porque incluso no tuvo una contaminación visual debido a que empresas, no sé si si es posible hacerlo, pero no tuvimos el apoyo de empresas que tienen la responsabilidad social de apoyar un evento como este. Empresas que tienen un impacto al nivel de lo que es la sociedad y el comportamiento mismo de la sociedad a través de las bebidas alcohólicas. Mas, sin embargo, como retribución a esa misma sociedad, deben apoyar actividades como esta. Así como aparece en la coletilla, el alcohol es dañino para la salud, entonces debieran hacer una inversión importante en ese ámbito de la cultura, apoyando este tipo de actividad. Bueno, y no tuvimos respuesta de ninguna casa licorera importante. Al contrario, lo que han hecho es prácticamente burlarse de una actividad como esta. Porque cuando tú recibes una llamada un viernes a las 4 de la tarde y te dice, por ejemplo, una cervecería que lo que te tiene son 6 cajas de cerveza para que haga el brindis. Digo, no, tómesela usted. Porque no es un cumpleaños. Quizá para el cumpleaños suyo, para el mío, con 6 cajas es suficiente. Pero estamos hablando en un festival nacional, donde incluso nosotros le damos comida a más de 3.000 personas estadísticamente registradas. Wow. Andrés, mira, se nos agotó el tiempo que teníamos disponible para esta... No presentaron las imágenes. Y no presentamos las imágenes, parece que hay algún problemita, pero nosotros queremos quedarnos con ellas, ¿no? Para en cualquier momento, pues en esta semana darle uso y ya tú volverás por aquí, desde luego. Quedas comprometido a que volvamos a tocar un poco más sobre el Festival de Atabales de Sainaguá y además la tecnología y la educación. Tecnología en la educación. El impacto de la tecnología en la educación. Así que tenemos ese tema. Te agradecemos el que hayas venido hoy y que, bueno, hayamos abierto este canal de comunicación. A usted, quédese ahí porque quedan noticias y mucho más todavía en Ojalá.